Bueno, Dios les bendiga a todos. Estamos una vez más para predicar la Biblia, para enseñar la Biblia. Y hoy estamos con la tercera parte del bautismo del Espíritu Santo. Bueno, saludar a todos los que nos van a ver por la página de Facebook y también en YouTube. Estamos con la Iglesia Bíblica del Señor Jesús. Provisoriamente estamos en Canelones, en Herrera 892. Pero bueno, prontamente Dios nos dará un lugar, porque ya esto nos está quedando chico, gracias a Dios. Así que bueno, agradecemos a Dios porque Dios ha sido fiel. Amén. Cuando nosotros hablamos del bautismo del Espíritu Santo, estamos hablando de algo que explicamos en la reunión pasada, que Dios, cuando envía su Espíritu Santo, une a los creyentes con Cristo y con otros creyentes. Es decir, se produce una unidad en lo espiritual con Cristo y con otros creyentes y quedamos unidos para siempre en lo espiritual. Esa unión es para siempre. Cuando la persona es bautizada con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la garantía y viene a vivir adentro de la persona. Si eso no sucede, puede estar sentado en la iglesia, puede cantar los coros, puede orar, puede leer la Biblia y no está unido al cuerpo, porque eso lo hace el Espíritu Santo. Y eso pasa también, que a veces hay gente que está en la iglesia y no pertenece al cuerpo y no pertenece a Cristo porque espiritualmente no ha sido unido por el bautismo del Espíritu Santo. Y entonces ese bautismo del Espíritu Santo, esa unión con Cristo y con los hermanos, pero fundamentalmente con Cristo, que es la cabeza, produce cosas en nuestra vida. Y hoy vamos a leer y vamos a ver algún tema muy importante. Porque lo tienen, porque la palabra de la cruz, 1 Corintios 1:18, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? Se contesta sola todas estas preguntas. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Se acuerdan que los judíos le decían a Jesús, ¿qué señales hace? Muéstranos qué señales hace. Y los griegos buscan sabiduría porque los griegos siempre fueron muy proclives a buscar sabiduría. Pero nosotros, dice Pablo, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Quiere decir que ahí hay un grupo que se le llama los llamados, ¿verdad? Para unos es tropezadero y para otros es locura, pero para los llamados, ¿entienden? Sí. Amén. Que sí que no todos son llamados. Si dice para los judíos, tropezadero, para los gentiles locura, pero para los llamados, ahí hay un pero, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, dos cosas, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cuando viene el poder de Dios a través del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros, dos cosas que trae juntas son el poder y la sabiduría. Después vamos a ver un poquito más. Seguimos. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, vuestro llamado, quiere decir, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Quién es lo necio del mundo? Los que no tienen mucho entendimiento. Nosotros. Sí. Nosotros.
Si dice que lo necio del mundo escogió Dios, ¿verdad? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios. ¿Quién es lo débil? Nosotros. Para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Quién es lo vil y lo menospreciado? O éramos. Vamos a ponerle éramos. Nosotros. Vamos a cambiar y vamos a decirlo bien. Lo que éramos nosotros. Ahora ya no somos eso, porque estamos en la mano de Dios. Así lo decimos bien. Pero en realidad es lo que éramos. Éramos necios, éramos débiles, aunque muchos nos creíamos fuertes y nos creíamos sabios y nos creíamos esto y nos creíamos lo otro. Pero ¿cómo nos veía Dios? De esta manera. Y nos escogió igual. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los fuertes y para avergonzar dice, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él, ¿por quién? Por Cristo. Por él estáis vosotros en Cristo Jesús, por Dios Padre, ¿verdad? ¿Estáis vosotros a dónde estamos? En Cristo Jesús. ¿A partir de cuándo estamos en Cristo Jesús? Desde que lo aceptamos en nuestro corazón. ¿Qué tema estamos tratando? El bautismo. Desde que recibimos el Espíritu Santo, que nos bautizó el Espíritu Santo y nos sumergió en el cuerpo, nos unió a Cristo y a otros hermanos y vino a ser morada. Ahí nosotros estamos en Cristo. Cada vez que usted vea la expresión en Cristo, es eso, que estamos unidos. Estamos más por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual, ¿quién? Cristo Jesús, nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. O sea que nosotros, todo lo que hemos recibido de Dios no es para que nos gloriemos nosotros y nos saquemos cartel y digamos, qué bárbaro que soy yo, sino que es para gloriarse en el Señor. Todo lo que hemos recibido, hermano, como cristianos, que es inmensa la cantidad de cosas que hemos recibido, es para darle la gloria a Él. Por eso los altivos no andan en el Evangelio. Los orgullosos, los altivos, los que se creen que eso que recibieron de Dios es de ellos para gloriarse ellos. Entonces, hermanos, dice que Jesús, a través del Espíritu Santo, por supuesto, el Espíritu Santo es el que consuma todo esto. Porque Cristo se fue a la gloria y que dijo, os enviaré el Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu de verdad. Cuando Él dice eso, lo que está diciendo es que nos iba a bautizar con el Espíritu y nos iba a unir a Él y a otros creyentes. Y entonces, Él ha sido hecho por Dios en nosotros 4 cosas: sabiduría, justificación, santificación y redención. Y a veces nosotros leemos las palabras y no sabemos lo que quieren decir, o no las sabemos ubicar. Y es bueno, hermano, ir aprendiendo lo que Dios nos dio y apropiarnos. Porque si yo no sé lo que Dios me dio, no me voy a apropiar. Y si yo no sé cómo manejar lo que Dios me dio, tampoco me va a dar resultado. Por eso vemos lo que vemos muchas veces. Pero nosotros tenemos que ser cristianos, que nos vamos a apropiar de lo que Dios nos dio y vamos a tener seguridades y vamos a caminar en sabiduría. Una de las cosas que nosotros tenemos que saber, ¿qué es redención? No vamos a empezar por la sabiduría, vamos a empezar por la redención, ¿verdad? ¿Y qué hace la redención? La redención se plasma o comienza cuando el Espíritu Santo viene a la persona. 2000 años atrás Jesús hizo todo eso para nosotros, pero ¿cuándo tuvo el resultado? Cuando yo me convertí al Señor y el Espíritu Santo vino a vivir en mí. Ya esa obra ya estaba hecha, pero no se había consumado. En el bautismo del Espíritu Santo, esa obra que Jesús hizo en la cruz, para todos los que íbamos a ser salvos,
se consuma en el momento que el Espíritu Santo me sella, viene a vivir a mi vida y a tu vida. ¿Entienden, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Entonces, la redención son unas cuantas palabras que la Biblia usa, pero más o menos significan lo mismo. Pero, por ejemplo, hay una que está en Revelaciones 5:9, que es Apocalipsis, que dice: cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado, sacrificado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. La palabra redención en ese caso quiere decir comprar. ¿Por qué? Porque Jesús pagó un precio. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros a bautizarnos, ahí se consume la obra de Jesús. Lo que Él hizo en la cruz toma forma. Y nosotros pasamos a ser propiedad de Jesús. Eso es lo que no entienden muchos, que somos propiedad de Él. Que Él nos compró a un precio de sangre. Entonces, dice que fuimos comprados. Es una palabra griega, agorazo. Pero hay otra palabra que significa comprar afuera y que significa comprar un esclavo con vista a otorgarle la libertad. En aquel tiempo era muy común comprar un esclavo, comprarle a otro un esclavo y dejárselo para él. Pero esta palabra significativamente significa que compra el esclavo para dejarlo libre. Eso es lo que Jesús hizo con nosotros. Lo hizo en la cruz. ¿Y cuando se consuma? Cuando viene el Espíritu Santo a tu vida y a mi vida. Nosotros éramos esclavos de muchas cosas. El pecado nos tenía esclavizados. Pero cuando viene el Espíritu Santo, ahí hay, ¿verdad?, una obra que se consuma en ese momento que el Espíritu Santo viene a nosotros. Una de las cosas que nos hace libre, habla de los judíos, pero ahora lo vamos a aplicar para nosotros. Lo vamos a aplicar, que se entienda bien. Gálatas 3:13. Está Corintios, primera y segunda, y después viene Gálatas. 3. Tres, 13. Pablo está hablando y dice: Cristo nos redimió nos compró para hacernos libres de la maldición de la ley. La ley era una maldición, ¿verdad? Hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Pablo nació y se crió en la ley y fue doctor, fue un maestro de la ley. Y ahora está diciendo que Cristo lo redimió de la ley, de la maldición de la ley. La ley era santa y justa y buena. ¿Pero por qué era una maldición? Porque nadie la podía cumplir. Nadie la podía cumplir. Sin embargo, Cristo vino y la cumplió para ellos y para nosotros. Nosotros ahora tenemos los mandamientos de la Biblia. ¿Quién puede cumplirlos todos? Si nosotros quisiéramos cumplir, cuando nosotros queremos, por supuesto que los queremos cumplir, pero no podemos. Pero no podemos. Entonces, para nosotros también la Biblia sería una maldición si Cristo no hubiera pagado el precio, porque no la podíamos cumplir. No es porque sea mala. ¿Entienden? Entonces Cristo viene y nos libera de esa carga. Ahí está la gracia. Nos libera de esa carga. No te preocupes, porque no vas a poder cumplirla toda. Sí obedece los mandamientos, pero no te preocupes cuando no alcanzas, cuando no puedes, cuando fallas, porque el Espíritu Santo, otra cosa que hizo fue poner la ley en nuestro corazón, que lo dimos el otro día, en nuestra mente y en nuestro corazón. Y el Espíritu Santo, que es Dios mismo, nos ayuda desde adentro a tratar de
de vivir una vida en santidad y en obediencia. Cada día. Él lo hace porque Él tiene todo el poder para hacerlo. Por supuesto que nosotros tenemos responsabilidad, mucha responsabilidad. No es que no somos robots, sino que somos personas responsables. Pero una de las cosas que hizo el Espíritu Santo fue justamente liberarnos de esa carga. Cuando el cristiano quiere cumplir todo y se aflija en demasía, lo que le está pasando es que pierde la libertad. Porque como no puede hacer esto y no puede hacer, y falla acá, y falla allá, y falla... Esas fallas son para darnos cuenta de la necesidad que nosotros tenemos de Dios cada día. Porque si nosotros fuéramos perfectos como Cristo, no precisaríamos a Dios. Lo precisamos cada día para que Él nos ayude a cumplir sus mandamientos. ¿Entienden? Y eso lo hizo Cristo también, y es consumado cuando el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. Gloria a Dios. Efesios 1:5. No, perdón. Hay otra palabra, no busquen Efesios, busquen Tito 2:14. Hay otra palabra que es la palabra lutro, que quiere decir liberar contra pago de un rescate. Muy parecidas son las palabras, apenas una diferencia. Dice, liberar contra pago de un rescate. Eso también lo hizo Jesús en la cruz. Y eso se vuelve realidad cuando el Espíritu Santo nos bautiza, hermano. Viene a vivir en nosotros y nos une a Jesucristo y a los cristianos que han sido justamente unidos. Tito 2:14. Pero vamos a leer un poquito, vamos a leer este pasaje y ya terminamos esta parte. ¿Lo encontraron? Yo no. Tito. Miren lo que dice. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Bueno, cuando dice a todos los hombres, no está hablando de toda la humanidad, sino está hablando de que en cada lugar de la tierra, nación, tribu, lengua, van a haber salvos por el Señor. A todos los hombres, enseñándonos, a quien a nosotros, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios es cuando Dios viene al hombre para salvarlo, ¿verdad? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, ahí está la palabra, para liberarnos ¿de qué? De toda iniquidad. O sea que Él en la cruz se dio para liberarnos, ¿cuándo? Cuando viniera el Espíritu Santo a nosotros, liberarnos de toda iniquidad. ¿Saben lo que quiere decir esa palabra? Vamos a terminar, dice acá, y purificar para sí un pueblo propio, para sí, o sea, para Él, celoso de buenas obras. Esa palabra iniquidad es muy interesante. Quiere decir violación de la ley, transgredir. Es decir, nosotros, cuando estábamos sin Cristo, por más que quisiéramos dejar algo, no podíamos. El que tomaba, el que fornicaba, el que adulteraba, el que mentía, el que estaba atado, estaba esclavo del pecado. No podía, decía yo, aunque se diera cuenta que estaba, muchas veces decíamos, bueno, yo esto lo tengo que dejar porque me hace daño, porque le hago mal a la gente, porque le hago mal a mi familia. Bueno, yo cuando salía me emborrachaba y perdía el dinero en los juegos y me daba cuenta que eso estaba mal y quería dejarlo, pero no podía. Pero Cristo en la cruz, hace 2000 años atrás, me liberó de eso. ¿Cuándo se consumó esa liberación? Cuando yo vine a Cristo y Él me bautizó con el Espíritu Santo. Y yo ahora ya soy libre de eso. ¿Por qué puedo dejar los vicios, las ataduras, todo aquello que me dominaba? Porque Jesús, a través de su Espíritu Santo, me liberó.
Entonces cuando yo sé eso y algo me quiere atar, hermano, yo tengo justamente todo el poder que Dios me da para poder vencer las cosas. Ahora no hay nada que me pueda vencer, diríamos, y que me haga transgredir la ley. Por supuesto que la transgredimos todos los días, pero hermanos, no como práctica, sino como equivocación o como debilidad o como el momento pero no como práctica, porque Cristo ya me liberó. Amén. Amén, hermanos. Entonces, otra de las cosas que hizo el Señor en la cruz fue liberarnos de toda iniquidad, de todo poder que nos tenía cautivo y que nos hacía transgredir las leyes de Dios. Sin embargo, ahora nosotros podemos decirle que no al pecado. Amén. Tú y yo podemos decirle que no al pecado. Amén. Porque tenemos toda la autoridad de Dios. Y si nosotros lo sabemos, podemos luchar. Bueno, un poquito más, un poquito menos, pero lo vamos a vencer. Amén.